¿Qué pasó con el álbum repackage de YYXY? El día de hoy les traigo un video investigativo sobre uno de los casos de Lost Media de Luna. Este término, Lost Media, significa medios perdidos y según su definición se refiere a cualquier pieza de contenido multimedia que se considera perdida o que no se puede encontrar en ningún formato. Esto incluye material que ha sido destruido o perdido físicamente, así como contenido que existe pero no está disponible para el público, ya sea por razones legales o porque no es apto para su distribución. Luna es un grupo que ha dejado millones de gigabytes de contenido que no ha salido a la luz, desde videoclips completos hasta sesiones de fotos, pero el día de hoy vamos a abrir esta nueva sección con el álbum repackage de la última subunidad de Luna que nunca salió a la luz. Vamos con la investigación. Surfeando la web no hay mucha información sobre el tema, pero sí la suficiente para sacar las conclusiones correctas. En principio nos hacemos la pregunta, ¿por qué no existe un álbum repackage de YYXY? Y la respuesta apropiada sería que la empresa del grupo del momento, Blockberry Creative, comenzó a apurar el debut completo del grupo. Aparentemente, debido a problemas económicos y falta de dinero de inversores, la empresa forzó el debut del grupo antes de lo esperado, en contra de las ideas del equipo creativo y Jaden Young, olvidando así por completo el álbum de las 4 chicas de Den en el sótano. Sin embargo, tenemos información sobre este álbum. En un principio, la cuenta de Twitter o ex, @LunaUpdater, compartió el siguiente posteo e imagen que dice lo siguiente. Ya publiqué esto antes, pero esta imagen de un moodboard se publicó en el Instagram de la gerente de comunicación de Luna con el título La Bella y la Bestia en mayo-junio. La publicación y todas las demás publicaciones relacionadas con Luna se eliminaron de la cuenta en agosto. Podría significar varias cosas. El título La Bella y la Bestia podría estar relacionado con una nueva versión de YYXY. Las imágenes muestran una temática de realeza, princesa y cuento de hadas, por lo que podrían estar relacionadas con las promociones del Lightstick de Luna, ya que se publicaron antes de su presentación, o podría estar relacionado con un regreso. Este posteo en principio da a entender que se trataría de una exploración para el concepto de un álbum repackage de YYXY, pero en este caso me gustaría contradecir esto y llevarlo más por la segunda opción, que podría tratarse de inspiración para el Lightstick del grupo. Sabemos que el primer álbum de la subunidad se tituló Beauty and the Beat y es una referencia a The Beauty and the Beast, el cuento de La Bella y la Bestia. Y si bien este posteo de Twitter es de 2020, nos indica si la publicación de esta gerente de comunicación de Luna fue del mismo año. Muy probablemente sí lo sea, pero no creo que esté relacionado directamente con el álbum repackage. ¿Y por qué digo esto con tanta seguridad? Bueno, al parecer hay otra imagen salida de los archivos de la empresa de un empleado creativo, probablemente, y en este caso el usuario de Twitter @LVURL comparte esta imagen de una publicación de Instagram y menciona el nombre de este álbum repackage, Femme Fatale. Femme fatale es una expresión francesa que se traduce literalmente como mujer fatal. En literatura, cine y arte, es un arquetipo que representa a una mujer misteriosa, seductora, magnética, que atrae pero también representa peligro, que usa su belleza, inteligencia o encanto para manipular o subvertir. Muchas veces desafía roles tradicionales de género ejerciendo poder de forma ambigua o transgresora. Este término ha sido tanto empoderador como problemático, dependiendo del contexto. Puede aludir a independencia femenina y subversión de la norma, o al temor cultural hacia mujeres que no obedecen lo esperado. Al escribirlo como femme fatale, se produce un efecto interesante. El "and" sugiere una dualidad o separación entre dos aspectos que normalmente se unen en un solo arquetipo. Femme, mujer, y fatale, fatal, peligrosa. Pasan a ser dos caras de una identidad, más que un conjunto fijo. Este uso remite directamente al título del álbum original, Beauty and the Beat, que también juega con la dualidad entre lo estético y lo rítmico. En resumen, Femme fatale refuerza la fragmentación o complejidad de la identidad femenina, muy presente en la narrativa de YYXY.
YYXY Youth by Young explora temas como la identidad individual, cada integrante se escapa de Den y se construye a sí misma, la rebeldía y el autoconocimiento, y las dualidades y contradicciones, el amor con el dolor, el deseo con la libertad y la pureza con la transgresión. En este marco, Femme Fatale podría ser entendido como una continuación más oscura y madura del viaje iniciado en Beauty and the Beast, un reconocimiento de que las jóvenes del Edén no solo buscan su identidad, sino que reclaman su agencia y aceptan su complejidad. Es una afirmación de soy femenina y peligrosa, o incluso soy peligrosa porque soy femenina en mis propios términos. Esto tendría relación con declaraciones hechas por Eve sobre cuando ella se unió al proyecto de Luna, que se le habría comentado que la subunidad YYXY contaría con un concepto hip hop girl crush, que luego no se realizaría en su debut, pero sí se tendría en cuenta para el álbum Repackage. Incluso vayamos más allá y veamos los momentos de esta subunidad donde se nos ha dejado entrever este concepto. Por ejemplo, en New de Eve, en Egoist de Olivia G y principalmente en los teasers de Butterfly, donde tenemos una especie de continuación de las chicas de Den ahora en la Tierra, como si hubiesen aprovechado estos teasers para contarnos un poco más sobre lo que no hicieron en este álbum perdido. En términos visuales y simbólicos, este título, Femme Fatale, sugiere un paso del Edén al mundo. Ya no hay idealismo, ahora hay riesgo, deseo, poder y un espacio donde las chicas no solo se descubren, sino que se redefinen y se imponen. En síntesis, Femme Fatale como título sugiere una etapa posterior a Beauty and the Beast, donde las integrantes de YYXY asumen su poder, no sin contradicciones, encarnan una feminidad compleja, seductora pero no pasiva, se posicionan como autoras de su deseo, no meras portadoras de belleza, y tal vez incluso se presentan como aquellas que desafían lo establecido, como mujeres que caminan fuera del Edén y ya no desean volver. La deconstrucción de la figura femenina, ya no como víctima, sino como figura activa. Entonces, ¿cómo sería este álbum? Como mencionamos en este mismo video, y similar a Love Forever, la canción principal retomaría lo sucedido luego de Egoist y la caída de cada una de las chicas de Den, cómo se empoderan y asumen su poder en la Tierra, esa parte perdida de la historia de Luna que hubiese sido crucial para entender aún más su universo. Dicho esto, espero les haya gustado este video sobre el álbum Repackage perdido de Luna YYXY. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Si aún no vieron los análisis de esta subunidad, les recomiendo verlos, así como los singles de las chicas y la historia de Luna 1/3, la historia de Luna Odd Circle y la historia de Luna YYXY. Nos vemos en la próxima.